pregunta está basado en Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52, o sea, la continuación del pasaje que ya he leído en la introducción. Yo leí desde el 34 al 44, que es justamente el momento donde Jesús hace el milagro de multiplicar los panes y los peces. Y vamos a continuar con el pasaje. Les decía, el título para esta mañana es ¿qué no entendemos? Es una pregunta que nos hacemos. Y vamos entonces al pasaje, Marcos capítulo 6, vamos a partir del 45, que dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos andando sobre el mar y hacía como que pasaba de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él, Jesús, les habló a ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes y los peces, sino que su mente estaba embotada. Padre amado, gracias una vez más, porque en esta mañana nuevamente abrimos tu palabra como lo hemos hecho a lo largo de toda esta reunión y también de la escuela dominical. Y ahora, Señor, permite que nuestra mente y nuestro corazón pueda captar las enseñanzas que tú nos quieres dar desde el texto bíblico. Danos, Señor, esa capacidad de comprensión y de aplicación a nuestras vidas. Te lo rogamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El viernes en la noche, como tengo por costumbre un poco seguir la línea tanto desde el viernes y el domingo, de manera que haya una integralidad en el mensaje, el tema estuvo basado en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, y que hablaba un poco de correr la carrera cristiana, haciendo un paralelismo, un juego entre la culminación de los Juegos Olímpicos allí en Tokio, que están terminando en este día, y la importancia de nosotros de correr la carrera cristiana cada día con perseverancia en la fe y realmente buscando cada día del Señor. Ahora, uniendo eso con esto, en ese caminar, en esa carrera de fe de cada día, muchas veces se presentan situaciones que son como incomprensibles o que nos dejan perplejos o sorprendidos o abatidos, ¿no? Depende de cómo se ha producido esa situación. En alguna manera eso tiene que ver con el párrafo que hemos abierto en esta mañana de Marcos 6 a partir del 45. Y entonces, tratando de entrar un poco en el tema y respondiendo a esta pregunta, ¿qué cosa es la que no entendemos?, sería un poco mirar el contexto. Por esa razón lo he leído en el comienzo. Y que tiene que ver con lo que había sucedido, un hecho milagroso, algo realmente espectacular, que no solo las personas que estaban allí, que dice que eran más de 5.000 hombres, o sea, no se contabilizaban en ese tiempo mujeres y niños, por lo menos en el texto bíblico, pero evidentemente era una cantidad mayoritaria, y así estaban sus discípulos, y todos ellos quedaron sorprendidos de la situación. Entonces, lo que Jesús hace inmediatamente que ese hecho sucede, dice que enseguida hizo que sus discípulos entraran en la barca y fueran adelante de él al otro lado, a Betsaida. Y entonces aquí hay en alguna manera algunos detalles interesantes que debemos captar. Primero es la insistencia, la premura, la rapidez con que Jesús insiste que sus discípulos suban en la barca y partan.
Es más, en el original del texto, en el griego, la palabra es los forzó a subir en la barca y a salir. Esa es la primera razón. La segunda, evidentemente, es que Jesús quería sacarlo de ese ambiente de excitación que se había creado después de la multiplicación de los panes y los peces. Recordemos que ese milagro había producido un tremendo impacto en la gente, al punto tal de que surge en ellos lo que sería como una euforia nacionalista. Juan en el capítulo 6 dice que a partir de allí querían llevarlo a Jesús a Jerusalén e instalarlo como rey. Y evidentemente esa situación de enfervorizarse por la situación hizo que el Señor tomara estas determinaciones. El Señor hace que suban a la barca a la fuerza para tranquilizar los ánimos de los discípulos y hacerle entender que la emoción o el fervor nacionalista que había surgido no significaba que esa era la voluntad de Dios. El pasaje continúa y dice que entre tanto Él despedía, o sea, Jesús despedía a la multitud, dice, surgió evidentemente la incógnita de por qué Jesús hace esto. ¿Por qué Jesús estaba actuando de esta manera si al fin y al cabo Él era considerado el auténtico rey de los judíos? ¿Por qué razón Jesús no aprovechó esa oportunidad para ser llevado por la multitud a Jerusalén y ser coronado como rey? 4 razones que podemos sacar de allí de por qué Jesús actúa de esa manera. Primero, porque la multitud pensaba que instalar a Jesús significaba una sublevación contra el Imperio Romano, lo cual desataría una guerra y derramamiento de sangre. Y esto significaba que ese no era el plan ni el propósito del Señor Jesús. O sea, Él no estaba aceptando ser utilizado para esa circunstancia. O sea, no había en Él una intención política. La segunda cosa es que la esclavitud de la cual Jesús venía a liberarlo, y ellos no habían entendido, no era de la esclavitud del Imperio Romano, sino de los propios pecados, y el pensamiento de Jesús estaba muy lejos de una cuestión simplemente temporal. Lo tercero es que la multitud pensaba en un reino material. Lo que Jesús había hecho era extraordinario. Había multiplicado comida para más de 5,000 personas. Ellos pensaron inmediatamente, si lo hacemos rey, Él puede cubrir todas nuestras necesidades físicas, temporales, materiales. Sería un rey ideal. Pero debemos pensar de que en los planes de Dios y de su Hijo Jesucristo, no estaba para ponerse al servicio de planes temporales o planes políticos, porque realmente para que Cristo fuera el rey, primeramente debía vencer el pecado a través del pago de la cruz. Ahora, piensen que muchas veces estas cuestiones de confrontación llevaba a Jesús a tener que explicarle de que Él no había venido solo para suplir las necesidades. Allí en el mismo Evangelio de Juan hay una cita donde dice, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Y ese no era el plan y el propósito de Jesús. Y en cuarto y último lugar, debemos pensar que mientras Dios no cambie el corazón humano, el hombre sigue siendo un ser ingobernable. Ni los mejores programas políticos o sociales de todos los tiempos han logrado transformar a la sociedad mundial. Y el Señor sabía que antes de poder ser rey de los hombres, era necesario terminar con el pecado y proveer una razón de fe sólida, y eso era necesario y se debía lograr a través de la cruz. Era la manera en que Jesús llegaría al trono, a ser el verdadero rey de los judíos, una vez
que hubiera cubierto los pecados. Viendo este contexto de fervor que se había dado, no solo en la gente, sino también en los discípulos, Jesús, viendo que no habían entendido el propósito central, decide ir por el otro camino. Ahora, déjeme decirle como primera cosa de que Jesús sí entiende lo que nos está pasando, entiende lo que le pasaba a los discípulos en ese momento y a la gente, y nos entiende a nosotros en este día. Podemos ver a Jesús preocupado por la situación que vivimos en este tiempo. No es que Él desconozca la pandemia que está aconteciendo, no ignora las situaciones de crisis sociales, políticas, económicas, laborales, de destrucción y de partimiento de las familias, como lo vimos el domingo pasado. Muchas veces los hechos milagrosos nos confunden y no entendemos a veces lo que está pasando. Pero es bueno saber que Jesús sí sabe todas las cosas y las cosas que Él permite que sucedan están en su perfecto control. La razón principal de Jesús era una relación íntima con su Padre. Dice a continuación el texto, se fue al monte a orar. El Señor no buscaba una fama personal, sino realmente lo que llenaba su corazón era el gozo de la comunión con su Padre y hacer su voluntad. Muchas veces analizamos la vida de oración de Jesús como algo espectacular, pero nos cuesta mucho imitar esos procesos de oración que Jesús practicaba. Noches enteras, donde volcaba su alma frente a las grandes decisiones. Grandes gotas de sangre cayeron en la decisión final de ir a la cruz, dice el texto bíblico. Y de esa manera era su pasión, su entrega, el cumplir su voluntad como el Padre se lo había pedido. Déjeme decir que vivimos una época en que todos estamos apurados. Esta pandemia ha hecho que muchos de nosotros corramos todo el día y muchas veces sin saber exactamente a dónde vamos y cuál es el final. Permítame decirle que los apuros cotidianos nos llevan a caer en la tentación de acortar nuestros tiempos de encuentro personal con el Señor. Muchas veces abreviamos nuestro tiempo de lectura de la palabra y de oración al comienzo del día, sin darnos cuenta que ese es el problema y la causa de nuestra pobreza espiritual, aún en nuestra propia vida comunitaria como iglesia. Notemos también que el Señor estaba orando en tierra, pero no dejaba de mirar a sus discípulos que estaban en medio del mar, a donde los había mandado. Dice que remaban con fatiga porque el viento les era contrario. Jesús estaba viendo a sus discípulos. Jesús nos está viendo a nosotros cada día. Cómo estamos remando la carrera de la vida y cómo estamos transitando todos los problemas que nos acontecen. Pero esta ilustración de la visión de Jesús orando en el monte y viendo a sus discípulos luchar, debiera ser algo muy particular o especial para nosotros en nuestro ministerio de refugio de oración de nuestra iglesia, donde nos encontramos intercediendo por nuestros hermanos que están en luchas, en dificultades, que la están remando, como dicen los pibes en estos tiempos. Así lo relata el salmista en el 91. Señor, tú has sido un refugio de generación en generación para nosotros. Piense que ese es nuestro Señor, el que no está alejado de nuestra realidad, el que nos está mirando y luchando con nosotros en oración. Volvamos a nuestro pasaje original. Jesús oraba en lo alto de la montaña, mientras los discípulos llevaban gran parte de la noche tratando de cruzar al otro lado, pasar ese mar embravecido y llegar a tierra firme. Y Jesús dice, viéndolos, los estaba viendo remar con fatiga porque el viento le era contrario.
Veamos algunos puntos que se desprenden de este texto y que son aplicables directamente a nuestras vidas. Primera cosa, estaban en medio de una tormenta debido a que obedecieron al Señor. ¿Cómo comienza el pasaje en el versículo 45? Dice, y Jesús les dijo que subieran a la barca. Y el texto original dice, los forzó a que subieran. O sea, estuvieran o no de acuerdo, obedecieron. Tal vez experimentados marinos como Pedro y sus compañeros pensaron, Jesús, nos estás mandando a la tormenta. No eran gente improvisada que no sabían lo que era el mar y de lo que era especialmente en ese tiempo. Hay varias cosas que podríamos considerar, pero se los dejo para su búsqueda personal. O sea, eso nos recuerda que nosotros también nos encontramos en medio de situaciones dolorosas, luchando contra las adversidades, remando cada día, tratando de ser obediente a lo que el Señor dijo que hiciéramos. En segundo lugar, el Señor lo seguía viendo, intercediendo desde lo alto, como dice el pasaje. Muchas veces nosotros nos podemos sentir olvidados por parte de Dios, pero no es así. Donde quiera que un discípulo se encuentre y cualquiera sea su circunstancia y su lucha y su remar de cada día, tenga la certeza y la seguridad de que el Señor, como dice el Salmo 90, ha sido nuestro refugio y lo será de generación en generación. Y si no, le reafirmo con el salmista en el 33, 18 al 20, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. Sin embargo, a pesar de la seguridad que nos da la palabra, el texto, muchas veces tenemos esas dudas de saber si el Señor realmente está allí en el momento más crudo de nuestras vidas. Dice que Jesús los vio y allí cerca de la cuarta vigilia, eso sería como entre las 3 y las 6 de la mañana, habían salido en la primera, allí en el atardecer, como 6 de la tarde, entre 6 y 9 de la noche, cuando salieron. Y dice que el tránsito de ese camino, de ese remar de un lado al otro, eran de unos 8 kilómetros, o sea que estaban allí por la mitad, como dice. Y la pregunta que me surge, y seguramente a ustedes también, ¿por qué el Señor no vino en la primera vigilia, evitando tanto esfuerzo y sufrimiento? Seguramente estaban agotados, cansados, sin poder llegar al otro lado. ¿Cuántas veces hemos mirado para atrás o para arriba o para donde fuere, preguntando, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué razón se demora tanto en llegar a nuestra angustiante situación? Pero esto nos deja una reflexión, que obedecer al Señor, o sea, súbanse a la barca y vayan, viene una tormenta, háganlo igual, y servir al Señor no impide de que lleguen tormenta a nuestras vidas. A veces pensamos, soy un buen cristiano, hago todo, ¿por qué me pasa esto? Tengo un testimonio personal de los que no acostumbro a contar, pero este tiene mucha importancia para mi vida. Tengo un amigo muy querido, realmente muy querido, un siervo del Señor que dedicó toda su vida al ministerio misionero. Ayer cumplió 73 años. Está muy deteriorado, su salud está muy quebrantada, al punto tal de que por buenos ratos no reconoce ni siquiera a su propia familia. Ayer lo llamé, lo saludé y él me reconoció, lo cual me causó un impacto muy grande. Y yo estaba en ese tránsito del saludo, pero también estaba trabajando y meditando el mensaje de esta mañana. Y esta palabra me surgió y reflexionaba, ¿por qué el Señor
no llega en la primera vigilia de la noche a la vida de mi amigo y siervo del Señor, aquel que dedicó toda su vida. Y yo no tengo una explicación, no tengo una respuesta. Hay muchas preguntas que no tienen respuestas inmediatas. Tampoco podemos explicar de manera cabal por qué el Señor se toma tanto tiempo a ciertas respuestas. Esto le puede traer a la memoria el encuentro de Marta y María, las hermanas de Lázaro, cuando Lázaro muere. ¿Y sabe cuál fue la expresión de Marta? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces pensamos, se está demorando el Señor? ¿Está esperando a la cuarta vigilia para darnos la salida a la lucha de nuestra vida? Por otro lado, cuando pasamos por situaciones difíciles, nunca debemos perder la confianza en Dios. Nunca abandone eso, sabiendo que Él siempre controla lo que ocurre y dirige cada cosa para nuestro bien, aunque en principio no lo veamos así. En este caso concreto, los discípulos, aunque no podemos afirmarlo así, pero podemos pensar que esta dura adversidad y prueba de remar sin poder avanzar mucho, era, déjeme imaginarlo así, un antídoto ideal para que sus mentes exaltadas por el populismo de hacerlo rey político comenzara a descomprimirse y comenzaran a ver al verdadero rey. Después de la tormenta siempre viene la calma. Como a la cuarta vigilia de la noche fue hacia allí andando sobre el mar e hizo como que pasaba de largo. Es una ocasión de la cual los discípulos y el mismo Marco en el capítulo 4 ya la habían experimentado. Aquel momento donde Jesús se pone a dormir en la barca y viene la tormenta y luchan y no pueden salir adelante hasta que van y lo despiertan. Maestro, nos estamos hundiendo, nos estamos ahogando. Y allí Jesús reta los vientos y viene la calma. O sea, no era algo que no supieran, no era algo que no habían experimentado antes. En este estudio encontré una expresión poética de Job. Allí en el capítulo 9, el versículo 8, dice, y Dios no solo extendió los cielos, sino que anda sobre las olas del mar. Qué expresión tan interesante. Este episodio puede ser un poco desconcertante. Por un lado, los discípulos llevaban toda la noche luchando contra el mar sin poder avanzar mucho. Mientras que por otro lado, Jesús hace como que va a pasar de largo. No parece que tenga intenciones de detenerse para ayudarlo. Entonces vuelve a surgir la pregunta, ¿por qué hace Jesús esto? ¿Por qué los manda a que se vayan a la tormenta? Y ahora que están en plena tormenta, Jesús hace como que va a continuar. Realmente no sabemos lo que se proponía y el texto no lo dice. Lo que sí resulta evidente, que ellos, los discípulos, no lograron identificarlo. Muchas podrían ser las razones. Los comentaristas dicen, bueno, era de noche, era según el tiempo, una luna cuanto menguante, o sea, no era mucho. El viento que levantaba el agua posiblemente les nubló la visión. La cuestión era que era otra situación milagrosa y antinatural, de los cuales los discípulos deberían estar conociendo y sabiendo. Sin embargo, eso no pasó. Todos lo vieron, dice, pero al verlo andando, caminando sobre el mar, inmediatamente pensaron, es un fantasma. Entonces surge el dilema. ¿Por qué los discípulos no pudieron reconocerle? Quizás el cansancio,
el que no se viera bien, y lo llevó a pensar de que tal vez era un fantasma. Quizás por esa razón de la falta de conocimiento y reconocimiento de Jesús, Jesús intenta pasar de largo y ellos, dice, estaban turbados, aterrados y tuvieron que gritar. Y entonces es allí que nos hace pensar en lo más importante, que es reconocer a Jesús correctamente aún en medio de nuestra más tremenda tormenta de vida. Las dificultades debieran llevarnos a conocer más en profundidad a Jesús. Tal vez la pregunta sería, ¿quién es Jesús para nosotros? La multitud que había sido alimentada y aún los discípulos convulsionados por el nacionalismo pensaron que era el libertador político o social que traería las soluciones temporales. ¿Quién pensamos nosotros que es? Pero mientras no entendieron adecuadamente quién era Jesús, Él no podía obrar en ellos. Una y otra vez lo habían visto hacer milagro y aquí estaban confundidos, turbados, aturdidos. Bien puede ser la circunstancia, puede ser que muchas veces estamos en plena tormenta de vida que no alcanzamos a divisar la presencia del Señor. De hecho, cuando no entendemos quién es Jesús, su presencia nos puede turbar, nos puede llenar de temor, tal como le ocurrió a los discípulos. En cierto sentido es fácil entender la reacción de los discípulos. ¿Cómo podrían esperar que Jesús viniera andando sobre el mar? Pero muchas veces nos ocurre a nosotros lo mismo. El Señor se nos presenta en forma inesperada, milagrosa, y no alcanzamos a reconocerles. Y muchas veces le dejamos que Él pase de largo. ¿Cuántas veces las personas no logran percibir que en la cruz de Cristo Dios se ha manifestado con la mayor claridad para esa libertad, para esa salvación, para esa provisión que la estaban viendo solamente de manera material? Cuando el apóstol Pablo nos hace recordar allí en sus pasajes de Corintios que para algunos la presencia de Cristo es locura, el conocer a Cristo como Señor y Salvador es locura, y para otros es un punto de debilidad, sin dejar de recordar de que la carga de nuestros pecados Él llevó a la cruz, y por ese sacrificio nosotros tenemos vida y vida eterna. La tercera cosa que quiero mencionarle en esta mañana, que cuando reconocemos a Jesús en nuestras vidas, todo vuelve a la calma. Pero enseguida, dice el texto, Él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió a la barca y el viento se calmó y estaban asombrados en gran manera. Asombrarnos de los maravillosos milagros que Dios hace permanentemente en nuestras vidas debiera ser el reconocimiento de cada día de nuestro Señor obrando en nosotros. Ante el clamor, Jesús se identificó con las palabras más esperadas que traía plena tranquilidad a sus discípulos. Podemos escucharlo en medio de la tormenta, Jesús diciéndole, tengan ánimo, yo soy, no teman. Esa voz y esas palabras eran para los discípulos bien conocidas. Me pregunto, cuando estamos en plena tormenta, si la palabra de Dios realmente no es algo conocido y que se hace carne y vivencia en nosotros, porque es palabra de Dios, es Jesús, es Dios hablándonos en medio de las dificultades. La palabra yo soy para cualquier judío y estos que estaban en la barca significaba inmediatamente que la presencia de Dios estaba allí. Lo mismo que le sucedió a Moisés cuando Dios le dijo, yo soy. Pero además habían escuchado a Jesús múltiples veces decir, yo soy.
yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sabían perfectamente quién era Jesús. Luego de esa frase llegó la calma. Una vez que Jesús entró en la barca, el viento se calmó y ellos se asombraron en gran manera. Pero como dice Juan, inmediatamente llegaron a salvo, sanos, con la barca a tierra. Sin duda, estas manifestaciones debieran ser también nuestra experiencia de cada día. Cuando Cristo decide que en el tiempo preciso Él actuará. Todos deseamos que sea en la primera vigilia. Todos deseamos que cuando empieza la tormenta allí estuviera. Algunas veces Él lo está, otras veces deja que la tormenta avance. Y espera hasta bien entrada la noche, la madrugada, para darnos una salida. Cuando Cristo decide ese tiempo, la tormenta se convierte en calma. Lo que parecía imposible se realiza. Lo insoportable se vuelve soportable y se superan las tormentas sin llegar a hundirnos. Realmente el Señor está presente en nuestras vidas si lo podemos ver, si lo podemos sentir conforme a las enseñanzas que están en su palabra. Permítame terminar en esta mañana. Estamos seguros y convencidos que Jesús puede calmar la peor tormenta de nuestras vidas, porque para Él nada es imposible. No hay tormenta que Él no pueda parar o calmar, porque Él la permitió. Cuando en medio de nuestros conflictos, problemas, dificultades o tristezas, Jesús decide manifestarse en nuestras vidas trayendo calma, haciendo que los temores desaparezcan, que la paz vuelve a reinar en nuestra vida y en nuestro hogar. Entonces es como cuando comenzamos a ver las manifestaciones perfectas de Dios. Yo sé que aunque no siempre es en el momento en que nosotros deseáramos, quisiéramos que Jesús actuara inmediatamente. A veces Él toma su tiempo, como tantas veces lo vemos en la palabra, pero tengamos confianza que los planes que Él tiene trazado para nosotros, dice el profeta, que son planes de bendición, dice, no son de calamidad. Y no solo de bendición, sino que dice son para darnos un futuro y una esperanza. Permítame concluir diciéndole que el Señor produce tranquilidad en la intimidad del alma y nada nos puede aterrorizar. Si Él está en control de todo, tengamos la garantía y la seguridad de que Dios está obrando. La vida cambia para quienes tienen depositada toda su confianza en Él. Cuando no hay nada para desconfiar o para no ver, aún sin entender los momentos que estemos viviendo, a través de Jesús, Dios siempre está presente. Y la guía de su Espíritu nos lleva a través de los hechos de la palabra de Dios que nos ratifica una y otra vez. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y Pablo nos ayuda para la conclusión. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todos es de ustedes, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Todo es suyo. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. 1 Corintios 3, 21 al 23. Ese es nuestro Dios. Si hay algo que no estás entendiendo de lo que pasa en tu vida, es el título del mensaje, debes aprender a verlo en medio de las tormentas. Quizás hay una luna cuanto menguante en tu vida que no permite ver todo. O hay un torbellino tan fuerte que no te deja ver que Jesús viene caminando
para traerte la calma. Ese es en el Dios que en esta mañana te invito a creer, a renovar tu fe, a renovar el pacto, como lo hacemos en la cena del Señor. Él no murió en vano por nosotros. Él no vino a hacer una salvación solamente temporal, política, económica. Él no vino solo a llenar nuestra panza, Él vino para perdonar nuestros pecados y para que tengamos vida y vida eterna. Padre amado, gracias una vez más por esta mañana. Y gracias por tu palabra, que nos hace ver una y otra vez de que aún en medio de nuestra confusión o de nuestro no entendimiento, tú estás allí, Señor. Y que si somos obedientes, aunque nos metamos en una tormenta, llegará el momento de la calma cuando tú, Señor, milagrosamente obres en nuestras vidas. De las cosas que son imposibles, de las cosas que no son cambiables, pero que sí tú lo puedes hacer. Hay cosas materiales que en nuestras manos no tienen mucho valor, pero que en tus manos realmente significan nuestra salvación, significa superar todas nuestras debilidades y llevarnos a donde tú quieras. Ayúdanos, Señor, a entender con toda claridad tu palabra, porque eso nos dará la victoria y la vida eterna. Por todo eso te damos gracias. Bendecimos tu nombre y en el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén.